Vamos a orar. Esta tarde, Señor, tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros y establecer esta palabra en nuestras vidas. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra habla y taladra a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que podamos hallar desafío y aún más que un desafío, ese querer como el hacer de caminar esa palabra que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta tarde el mensaje lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y vamos a considerar el tema de la parcialidad, el peligro de la parcialidad, como parte de la serie La Fe que Obra. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, dice la palabra: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres a este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Hace unos días tuve una conversación con mi hijo Joshua, que estuvo de visita entre nosotros por 2 semanas. Y considerábamos en ese momento, en esa conversación, el amor de Dios. Y la interrogante: si Dios amaba a algunas personas más que a otras. ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿El amor de Dios hace diferencia entre personas? ¿Es posible que Dios ame a algunos más que a otros? Meditemos sobre eso. Porque cuando consideramos la naturaleza y el carácter de Dios, Él es inherentemente todo amor. Recordamos en 1 de Juan capítulo 4 que nos dice que Dios es amor. Así que cuando nos preguntamos si Dios ama a algunos más que a otros, la respuesta es sencillamente no. Las Escrituras nos dicen
Por otro lado, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También nos dicen que conocemos el amor de Dios por nosotros en que envió a su Hijo. Entonces concluimos que Dios no solo es amor en su carácter, en su persona, sino que Él es la expresión misma del amor. Y más aún, tan solo por mencionar algunos pasajes del Nuevo Testamento, entre ellos está Lucas capítulo 20, versículo 21, Hechos capítulo 3, versículos 34, Gálatas capítulo 2, versículo 6, Colosenses versículo 3, capítulo 3, versículo 35, y Efesios capítulo 6, versículo 9. Nos dicen, y todos utilizan exactamente las mismas palabras, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. De manera que Dios, delante de Dios y ante sus ojos, toda la humanidad está bajo el pecado. Así nos ve Dios. Toda la humanidad bajo el pecado tiene necesidad de un redentor. Y Dios en su inmenso amor hacia toda esa humanidad envió a su Hijo para pagar el precio por todo el pecado de la humanidad. Ese pacto redentor que Dios había propuesto desde antes de la fundación del mundo fue cumplido, fue señalado, fue ratificado en Cristo Jesús. A través de su muerte, a través de su resurrección y aún a través de su ascensión. Y ese pacto que fue cumplido, señalado, ratificado en Cristo Jesús, cobra efectividad en ti y en mí, en nuestras vidas, cuando reconocemos que la obra que Jesús ejecutó en la cruz del Calvario es suficiente para que nos reconciliemos con Dios. Y por ende hallemos la vida eterna. Ese es el valor incalculable de nuestra salvación. Ese es el glorioso evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Dios establece el plan. Nosotros respondemos a la voz de su Espíritu Santo, llamándonos al arrepentimiento y a que recibamos el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. Y consecuentemente, la relación que había sido rota y que había sido desquebrajada por causa del pecado, ahora es restaurada. Y eso ocurre. Entonces ocurre que Dios pone su Santo Espíritu en nosotros. Y hay una unidad en el Espíritu por medio de Cristo Jesús. Es un grande misterio. Somos uno con Él y somos uno en Él. Somos uno con Él y somos uno en Él. De la manera que el amor de Dios es incambiable. Su amor no es más para algunos y menos para otros. Su amor es manifiesto porque en su naturaleza Él es todo amor. Y por medio de ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, nosotros ahora podemos amar a los demás. Realmente no podemos dar lo que no tenemos. Mis amados, no podemos dar nada de lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero una vez Jesús viene a nuestras vidas, Dios comienza a obrar sobrenaturalmente a través de nosotros a fin de manifestar su amor hacia nuestro prójimo. Por eso es que en base a lo que yo he dicho acerca de la naturaleza de Dios, como expresión viva del amor verdadero y sin acepción de personas, cuando nos preguntamos y cuando consideramos este pasaje en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, puedo ver el santo celo del apóstol Santiago por este tema.
de la parcialidad y del favoritismo. Y en el texto que acabamos de leer, vemos dos declaraciones y una explicación. Dos declaraciones y una explicación a manera de ilustración. Primeramente, el apóstol Santiago abre el capítulo 2 hablando acerca de cómo hemos de practicar la fe. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo hemos de practicar la fe? Sin acepción de personas. Pero para entender lo que es hacer acepción de personas, tenemos que entender qué es lo que significa eso de hacer acepción de personas. Significa favorecer a algunas personas más que a otras por razones particulares, específicas, y desatendiendo el mérito o la razón de aquellos con quienes no tenemos favoritismo. Repito, favorecer a unas personas más que a otras por razones particulares y desatendiendo el mérito o el valor de cualquier cosa que pueda venir de una persona con quien no tenemos preferencia. O sea, en otras palabras, yo estoy ejerciendo, cuando yo hago acepción de personas, yo estoy diciendo que una persona es mejor que la otra. Y por lo tanto yo me quiero pegar más a esa persona que es mejor que la otra. Y ya hemos dicho que Dios no hace acepción de personas y que la expresión de su amor es accesible a todos nosotros. Así que Santiago está haciendo un énfasis bien contundente, argumentando que la fe salvadora que hemos recibido de parte de Dios se tiene que hacer evidente en la forma, escuchen bien esto, en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros dentro de la iglesia. El amor de Dios en Cristo Jesús tiene que ser evidente entre los hermanos, sin hacer acepción de personas. O en otras palabras, sin tener ningún tipo de favoritismo entre los miembros del cuerpo. Cuando hay una fe auténtica, una verdadera fe auténtica, no debe haber ningún tipo de favoritismo dentro de la iglesia. Y repito, cuando hay una verdadera fe auténtica, no debe haber ningún tipo de lugar en la iglesia para favoritismos. Eso es lo que el apóstol Santiago está enfatizando en este pasaje, el primer punto el argumento que quiere presentar. ¿Por qué Santiago hace tanto énfasis acerca de ese tema? ¿Por qué está la mitad de todo un capítulo dedicándole al tema del favoritismo? Porque en nuestra condición caída tendemos a relacionarnos unos con otros en base a su desempeño o en base a su rendimiento, en lugar de encontrarnos en nuestra condición. Yo les puedo decir una cosa, por ejemplo, en los pasados años en Comunión de Vida, los pasados 4 años en Comunión de Vida, hemos tenido entre nosotros hermanos de varias nacionalidades aquí. Incluso yo me atrevería a decir que de todos los aquí presentes, me atrevo a decir que yo soy uno de los que más tiempo lleva en este país. Pero vamos a detenernos aquí un poco. Les voy a contar una experiencia, mi experiencia personal, que la recuerdo claramente cuando yo estaba recién mudado a los Estados Unidos. Y recuerdo claramente la mezcla de muchos sentimientos. Por un lado, había una nostalgia muy grande por todo lo que dejaba atrás, la familia, la iglesia donde me crié, mis amigos y mi país. Por otro lado, me encontraba en una ciudad, en una época en la cual la mayoría de las personas eran de una determinada nación, aunque no eran de todo desconocidas por mí, ya que en mi tierra también hubo una época que hubo personas, una gran cantidad de personas de esa misma nación. Así que había una mezcla de sentimientos. Por una parte recibí mucha calidez y mucho amor. Y por otra parte
Es innegable. Cuando a ti te dan la bienvenida, te sientes bienvenido. Es innegable que tú sientas calidez y sientas amor. Me sentí bienvenido en medio de ellos, pero por otra parte era una mezcla de soledad e incomprensión. Y muy pronto aprendí, a mis 22 años, que todos nosotros, indiscriminadamente de qué país vengamos, indiscriminadamente de qué trasfondo social y trasfondo cultural y socioeconómico y educativo vengamos, nos hacemos una imagen de la gente a nuestro alrededor en base a la mucha o a la poca información que recibamos. No nos damos a la tarea de validar la información, sino que sencillamente tomamos esa información que recibimos de ese grupo, de esa nacionalidad, sin filtrarla, sin verificarla, y la aceptamos y la recibimos. ¿Me comprenden? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces comenzamos a dar opiniones generalizadas y sin ningún tipo de argumento que apoye tal opinión. Entonces yo me encontré por primera vez en mi vida escuchando opiniones acerca de mi país, muchas de ellas inventadas, muchas de ellas horribles y sin sentido, acerca de mi país y las personas de mi país. Y eso me causó un gran resentimiento, a pesar de que me sentí bienvenido por un lado, a pesar de que me sentí amado por un lado. Pero eso no se queda ahí. Como si las cosas se remendaran con lisonjas o halagos artificiales, o como dicen en la calle, con muela, taca, 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 taca. ¿Cuántos de ustedes de verdad con muela? Algunas personas más cercanas a mí, cuando se percataban de que yo no era del mismo país que él, para hablar lindo de la gente y de mi país al frente mío, pero era algo que tú notabas claramente que era forzado, y tú notabas claramente que era algo artificial, y tú notabas claramente que era una hipocresía. Se notaba a leguas. Cuando algo es artificial, cuando algo es fake, se nota a leguas. Porque quiero que sepan que la opinión dogmática, intransigente, inflexible y sin razonamiento nos puede llevar, escuchen esto, a la parcialidad y a restarle mérito a la opinión de las demás personas. Por consiguiente, me di cuenta en un momento tan crucial en mi vida, que yo estaba teniendo un problema de identidad. No se asusten, no es ese tipo de identidad. ¿Ok? ¿De cuál es mi nacionalidad? ¿De dónde vengo yo? Aquello que vino en mi mochila, aquel día que me mudé para acá, ¿cuánto valor tiene? ¿Y saben una cosa? Entendí por primera vez en mi vida la palabra de la cruz, y entendí aquello que dice en Efesios capítulo 4, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, siervos y miembros de la familia de Dios. En la familia de Dios no puede haber lugar para favoritismo. En la familia de Dios no puede haber lugar para discriminación. En la familia de Dios no puede haber lugar para opinión dogmática, inflexible. Si tienes una opinión, todos tenemos derecho de dar opinión, pero el derecho existe. Y muchas veces abogamos por el derecho de la opinión, pero una cosa es el derecho a la opinión y otra cosa es la credibilidad de esa opinión. Entonces tú tienes que cuidar la credibilidad de la opinión. Y si tú estás en ministerio, sobre todo nosotros que estamos en ministerio sirviendo al Señor, tú tienes que guardar la credibilidad de tu opinión y asegurarte que lo que sea que tú digas y proclames esté suscrito a lo que dicen las Escrituras. Porque eso, de otra manera, ¿cuántas personas vemos detrás del podio, del púlpito, predicando su opinión? ¿Me doy a entender? Santiago está cuidando, está con mucho celo advirtiendo acerca de la parcialidad, porque puede causar división. Y hasta ahora yo les he hablado acerca de las diferencias de las nacionalidades.
Pero les digo que aunque Santiago amonesta a las iglesias en contra del favoritismo en sí, en lo que significa el favoritismo en sí, en principio, él expande, él hace una explicación utilizando el nivel socioeconómico de las familias como una forma de parcialidad que a menudo ocurría en las iglesias en su época y que todavía hoy día ocurre. Vamos a verlo en los versículos 2 al 4. Los versículos 2 al 4 dice: porque si en vuestra congregación entra con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y les decís: siéntate tú en aquel buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fíjense que en el versículo 4, en lugar de hacer una oración declarativa, Santiago formula su argumento en forma de pregunta. Es interesante. Y lo hace 3 veces en total en este pasaje. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Muy bien, él hubiera podido decir, están haciendo distinciones entre ustedes mismos, llegando a ser jueces con malos pensamientos. Esa es la manera declarativa de esa oración. Pero sin embargo, él hace la pregunta como una interrogación. ¿Por qué lo hace en forma de pregunta? Cuando hacemos una declaración en forma de pregunta, estamos tratando de ser aún más persuasivos, provocando el razonamiento de la otra persona. Santiago no estaba tratando de manipular o de coaccionar o de obligar o de forzar a las personas con ese tipo de preguntas. Y es que, como dice el refrán, nadie razona por cerebro ajeno. Tú puedes esforzarte para hacerle entender a alguien o a las personas, pero si ellas no quieren entender, tú no puedes ni obligarla ni forzarla. Santiago lo sabía y Santiago escribía sabiendo y creyendo que el Espíritu Santo es el único que puede convencer y cambiar los corazones en contra de este asunto del favoritismo. Y por eso les preguntaba en lugar de decirle. Pero al final de cuentas, Santiago preguntaba para hablar directamente al corazón de las personas en su carta, pero en realidad, al final de cuentas, Santiago reconocía que era la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quien realmente hacía y hace la obra en cada uno de nosotros. Pero consideremos el contexto de esta lectura. Santiago se estaba refiriendo a las personas de alta sociedad que visitaban las congregaciones y se les daba mayor preeminencia que los pobres. Eso era el contexto de lo que estaba pasando. Y eso era lo que Santiago le estaba queriendo llamar la atención. Pero y utilizaba ese contexto para explicar acerca del favoritismo. Más tarde, en los versos 5 al 7, Santiago hace un señalamiento acerca del mal comportamiento de muchos ricos hacia los pobres. Y notemos que esta vez vuelve a hacer uso de preguntas. Vamos a verlo, versículo 5. Versículos 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien pudo haber dicho, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Lo hubiera puesto en manera declarativa, pero como que no suena convincente, como que no hay empuje en esa declaración y por eso tiene que hacerlo en pregunta. Pero vosotros, lo que sucede es esto. Santiago está haciendo una declaración en manera de pregunta, apelando al razonamiento de las personas, de los hermanos de la iglesia,
Pero aquí viene un señalamiento directo. Vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes han confrontado al pobre, se han ido en contra del pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No me malinterpreten, Santiago no estaba condenando, subestimando o criticando a algún creyente que fuera pudiente o que pudiera contar con recursos económicos. No me malinterpreten, de eso es que no se trata de eso. Se trata de que Santiago estaba hablando de la condición intrínseca en el corazón del hombre. Por naturaleza humana, ¿qué es lo que más nosotros deseamos? Felicidad, ¿a través de qué? De las riquezas y de qué más. Dos cosas. El éxito, que implica poder. Porque si yo tengo dinero y tengo poder, voy a ser exitoso, supuestamente, según la cosmovisión y la visión de este mundo. Ese es el tema. La gente acude a los gurús y a los astrólogos y todas esas cosas en busca de esas dos cosas. Riquezas, fama, poder. La raza humana está contaminada por el excesivo deseo del poder y el dinero. Y el poder en sí no es malo, y el dinero tampoco en sí, en principio, no es malo. Pero el excesivo deseo, utilizarlo como un vehículo para nosotros alcanzar un estatus que no tenemos, para crearnos una imagen nuestra, hacernos un Dios de nosotros mismos. Entonces ahí está el problema. Más adelante en Santiago capítulo 4 versículo 1 dice que las guerras y pleitos existen por causa de las pasiones que combaten entre nuestros miembros. Vamos a poner las cosas en claro. Los genocidios, los ataques terroristas, los conflictos bélicos ocurren por causa de nuestro deseo de querer cambiar a los demás. Yo no sé ustedes, pero si usted se halla en medio de una discusión con otra persona, típicamente lo que está en nosotros es tratar de tomar el control o el dominio de la conversación. Nosotros queremos tomar el control, el dominio de la conversación, y para nosotros eso es más importante que la relación en sí. Nosotros tendemos a no proteger la relación, pero sí queremos ganar la conversación, sí queremos ganar el argumento. Aunque eso significa que te van a dar una patada o te van a dar un golpe bajo, verbalmente hablando. Aunque eso implique dar un golpe bajo, no importa, porque después de todo, el fin justifica los medios, ¿verdad que sí? Así que no importa lo que yo diga, pero yo voy a tomar el control de la conversación. Y así es como nosotros argumentamos hoy día. ¿Quién grita más? ¿Quién habla más duro? ¿Quién puede quién puede hacer preguntas? Y aquí el tema de las preguntas, para manipular, para tratar de ser pasivo-agresivo con preguntas al fin de que la otra persona se convierta a mí y cuando viene a ver, estoy dominando a la otra persona. Pensamos, si yo puedo dominar la discusión, aunque sea dando un golpe bajo, y de paso que él o ella me sigan hablando, tenemos una relación, entonces he ganado, soy un ganador. Y entonces el tema es que trágicamente en las iglesias eso ocurre, mis amados, eso ocurre. Y voy más allá. En el liderazgo de la iglesia eso ocurre. De muchas iglesias ocurre que en lugar de salvaguardar la unidad del cuerpo de Cristo, es la cuestión de quién, de un tira y jala, un tira y encoge de quién gana este argumento. Yo sé que hay dentro de nosotros, dentro de sí mismo, que comienzan a razonar, empezamos a razonar a veces y a justificar nuestros comportamientos, pero si verdaderamente tú eres nacido, nacida de nuevo, no debe haber lugar para parcialidad, ni favoritismos.
Esta palabra no es fácil de digerir, porque mientras el Señor me estaba hablando a mí esta palabra, estaba hablando a mi corazón sobre esto mismo que les estoy compartiendo. No se crean que yo estoy aquí diciéndoles, el Señor está hablando a mi corazón, está hablándome a mí, por mi necesidad, porque dentro de mí hay una necesidad de un convencimiento de que hay áreas en mi vida que tienen que ser sometidas a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso es que es importante, y Santiago lo dice, hermanos míos, oíd. Y ahora en esta tarde se extiende a ti, oíd, oye, escucha lo que Dios quiere hablar. Porque Dios te quiere hablar a ti, a tu corazón, porque Él quiere causar un cambio en tu vida de adentro hacia afuera. Y no te puedes conformar donde tú estás aquí. Quiere decir que aquello que tú pensabas que era, tiene que ser sometido a la voluntad de Dios. Aquello que tú pensabas, muchas veces nosotros pensamos que tenemos la fórmula completa. Venimos aquí de distintos lugares y pensamos que con importar todo lo que hemos aprendido en nuestro lugar, ya tenemos la fórmula perfecta y descartamos al hermano o la hermana que ha traído algo de su lugar, descartamos todo eso porque yo tengo la fórmula perfecta. ¿Y sabes qué es una cosa? Delante de Dios y delante de su gloria, delante de su majestuosidad, es vanidad de vanidades. Somos siervos inútiles. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos estamos cortos de la gloria de Dios. Todos estamos cortos de la marca. Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que considerar. Santiago, en lugar de desechar al rico, está apelando directamente a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando leíamos en ese verso, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago no está aquí desechando a los ricos. Santiago está apelando directamente a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y si lo vamos a ver un poquito más claro, en el registro que está en el Evangelio según San Lucas, lo dice, y alzando sus ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Nuestra heredad en el reino de Dios no depende de la medida de este mundo, ni cuán pudientes seamos, ni cuán sea nuestra preparación académica, ni cuánto hemos acumulado, ni qué carro estamos manejando. Nuestra heredad en el reino de Dios se basa en la elección soberana de Dios, que a través de su Santo Espíritu reveló su palabra, causó fe en nosotros para que creamos la palabra de su glorioso evangelio y caminemos por ella. Y los creyentes somos herederos del reino. Eso somos tú y yo, herederos del reino. El salmista decía, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú y yo, creyentes, nacidos de nuevo, somos herederos del reino de Dios. Y todo eso es para que caminemos, para que creamos la palabra y para que andemos en ella. A eso es que Santiago está apelando en esta lectura. Y a eso es que Dios está apelando a tu corazón en esta tarde. La segunda declaración que Santiago hace, la vamos a encontrar en los últimos versículos de este pasaje. Versículos del 8 al 13. Por favor, si se unen conmigo. Si en verdad cumplís con la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque al que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterios pero matas, ya que ya te has hecho transgresor de la ley, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Primero mencionamos el texto que indicaba que nuestra fe en Cristo Jesús tenía que ser sin acepción de personas. Y dijimos que en la iglesia del Señor no hay cabida para parcialidad ni favoritismo, aunque también señalamos que lamentablemente lo vemos comúnmente dentro de las iglesias. Pero ahora Santiago está haciendo una declaración aún más contundente. Está diciendo que si nosotros profesamos nuestra fe, pero al mismo tiempo hacemos acepción de personas, estamos pecando. Hermanos, tenemos que llamar las cosas por su nombre. El favoritismo o la parcialidad manifiesta, ya sea en nuestra preferencia hacia el rico sobre el pobre, o en base a nuestra nacionalidad, o en base a nuestra raza, es pecado. Y lo repito, es pecado. Y si dentro de nosotros está algún resabio de ello, tenemos que arrepentirnos. Tan sencillo como eso. En su libro Bloodlines, el pastor John Piper, el libro no está en español, que yo sepa. El pastor John Piper en su libro Bloodline cuenta su testimonio de cómo fue criado en medio de la segregación racial que existía predominantemente en los estados del sur de los Estados Unidos. Su padre era un ministro evangelista que viajaba constantemente, y mientras su padre viajaba, la madre se quedaba en casa cuidando a sus hijos. El libro relata acerca de una empleada de la raza negra que venía a ser parte de la familia, una empleada que ellos tenían de la raza negra. Y ella vino a ser parte de la familia. Sin embargo, cuando ella no estaba presente, Piper, el joven Piper, hacía chistes degradando a la raza negra entre sus amigos. Pero la empleada de la raza negra era parte de la familia. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esto como decir, como yo no soy racista, yo no soy racista? El mejor amigo mío era el hijo de la empleada que vivía en mi casa, que era moreno, de la raza negra. Una pequeña lición ahí, ¿verdad? Artificial. En una oportunidad había una boda de la familia y ellos invitaron a la empleada negra y a su familia. Y Piper cuenta cómo los demás invitados miraban a esa familia negra fijamente. La única invitada de la raza negra en la iglesia, y como era de costumbre, automáticamente y sin pensarlo dos veces, la empleada y su familia subieron, no entraron por el santuario, por el centro del santuario, sino subieron al segundo piso para sentarse atrás, para que la gente no viera que había una familia de color dentro de la iglesia. Entonces la madre de Piper rehusó aceptar que ellos se sentaran arriba y atrás, y les indicó y los escortó para que se sentaran al frente con su familia. ¿Qué pensarán los amigos? ¿Qué pensarán los demás invitados? Eso fue una parte del trato de Dios en la vida de John Piper. Y con el transcurrir de tiempo, el Señor trataba en la vida de John Piper hasta el punto de entender que el racismo es producto de nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto es un pecado. Y lo digo otra vez, el racismo es un pecado. Sea de quien venga. No me digan, ellos son más racistas que nosotros. Es pecado.
Si ellos son más racistas que nosotros, ellos son pecadores también. Pero eso no me da licencia para yo practicar el racismo. Y en ese convencimiento que Dios había puesto en la vida de John Piper tenía que ser comprobado, tenía que ser probado en su vida. Y como si Dios no tuviera sentido del humor. Ya John Piper era pastor en la iglesia en Minneapolis, en el norte de los Estados Unidos, de la iglesia Bethlehem Baptist, con su esposa. Y ellos tenían hijos varones, y ellos comenzaban a hacer trámites para adopción. Y luego del tiempo habitual de los trámites, de toda esa burocracia que las agencias de adopción llevan a cabo, un buen día la agencia les hace una llamada y les dice que están listos, ya encontraron una niña, ellos tenían varones hasta entonces, una niña que estaba listos para que ellos vinieran a verla y a conocerla, porque esa era la niña que les había llegado. Y ellos estaban muy entusiasmados para conocer a la primera hija de la familia. Cuando llegan a la agencia de adopción, la niña era de la raza negra. Era la única niña que los Pipers tuvieron. Ahora ese convencimiento de que el racismo es pecado se iba a tornar en amor de padres hacia una niña de la raza negra. Dios preparando, ¿verdad? Dios preparando cada uno de los corazones, y así hace con nosotros. Así hace en nosotros. Los últimos versos nos dicen claramente, específicamente en el versículo 10, que si guardamos cabalmente toda la ley, pero fallamos en un solo punto, hemos fallado en toda la ley. O sea, si tú te dejas regir por la ley, tú quieres ir por la ley, quiero que sepas, es bueno que sepas que si tú fallas en un solo punto, has fallado en toda la ley. Hermana, por eso es que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se cumplió toda la ley. Por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en mi vida, y podemos funcionar dentro del cuerpo de Cristo Jesús, porque todos estamos faltos. Todos estamos cortos de la marca por nuestros propios méritos, pero por los méritos de Cristo hemos sido llamados aceptos en el amado, y Cristo Jesús vive en nuestras vidas. Todo esto suena como algo bien radical, todo esto suena como algo inalcanzable, pero Dios es un Dios puro y santo. Él es perfecto en todos sus atributos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el perfecto, el único perfecto, tomó forma de hombre y se hizo pecado. Y por eso el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, fue inmolado para cumplir el propósito del Padre y ratificar el plan redentor hacia nuestras vidas. Entonces, volviendo a lo que señalábamos en el principio, el amor de Dios en Cristo Jesús es para todos. Entonces, ¿por qué algunos se sienten más amados que otros? Y fíjense la pregunta, ¿por qué algunos se sienten más amados que otros? Y dije, se sienten. No dije que Dios ama a unos más que a otros, dije algunos sienten que Dios ama a unos más que a otros. O se sienten más amados o menos amados que otros. Y la respuesta está en cuán estrecha es nuestra relación con Dios. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a profundizar en esa relación y comunión con Dios? Si te acuerdas de Dios de domingo en domingo, difícilmente vas a tener una relación profunda con Él. Y al contrario, será muy superficial. Y vienen las pruebas, y vienen los señalamientos, y vienen las circunstancias, y no vas a estar preparado y fortalecido en el Señor. Y vas a sentir un sentido de abandono. Pero si Dios es un Dios
porque en su pasión te consume. Entonces no hay nada ni nadie que sacie tu hambre y sed de Él que su misma presencia. Entonces vas a experimentar su amor de una manera mucho más profunda. Entonces no se trata de Dios, se trata de cuán cercano es mi relación, cuán estrecha es mi relación con Dios. Si tu relación con Dios es más profunda, vas a experimentar un cambio en todo tu ser, desde tu manera de pensar hasta tu propia opinión, en tal forma que te vas a gozar en el desbordamiento del amor de Dios hacia todo el que te rodea. Desde el pecador hasta el más ferviente creyente, desde el más pobre hasta el más rico, desde el campesino más humilde hasta el más prominente líder en la ciudad, desde la persona de la otra nación hasta el paisano tuyo o mío, desde el negro o el blanco, vas a experimentar un desbordamiento del amor de Cristo Jesús en tu vida que se va a extender hacia los demás. Y aún más, vas a experimentar un abandono de tu identidad nacional en lo natural. No me malinterpreten, yo soy puertorriqueño de pura cepa, nacido en Puerto Rico y que viva Puerto Rico libre. Pero mi identidad como nacido de nuevo no radica en mi puertorriqueñidad. ¿Me doy a entender? Mi identidad, nacido de nuevo, radica en la nueva creación en Cristo Jesús. Y por lo tanto, yo puedo ver a mi hermano mexicano, a mi hermano cubano, a mi hermano dominicano, que en mi país, yo sufrí en la ciudad cuando me mudé para acá, hacia mí, ¿verdad? Puertorriqueño, pero en mi país es a los dominicanos. Y cómo las crueldades más grandes que yo he escuchado contra de un pueblo. ¿Ok? No nos quedamos atrás. Somos pecadores. Somos prejuiciosos todos. Tenemos eso en nosotros. Pero en Cristo Jesús, según la nueva creación en Cristo Jesús, nuestra identidad me hermana con mi hermano. Y nos vemos en Cristo Jesús y nos soportamos los unos a los otros. Podemos someternos unos a otros, no porque tú eres de mi país, sino porque tú estás en Cristo Jesús y eres nacido de nuevo y el nuevo nacimiento es en ti. Y cuando tu perspectiva hacia ti mismo y hacia los demás sea como la perspectiva de Dios, pecadores y cortos de la marca de Dios y necesitados de ser alcanzados por la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús, entonces seremos verdaderamente libres de todo espíritu pecaminoso, del favoritismo y parcialidad entre nosotros. Amén. Quisiera concluir. Acompañen, por favor, con parte de un versículo. Es un versículo nada más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y dice así: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? ¿En base a qué hemos sido redimidos? ¿Para quién? ¿En base a qué? ¿Y para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para exaltar los valores de nuestro país que nos vio nacer? ¿Para exaltar los valores y los méritos míos? ¿Porque yo me lo merezco? No. ¿En base a qué? Tú fuiste inmolado. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, inmolado. Y con la sangre del Cordero de Dios hemos sido redimidos para Dios. Hemos sido reconciliados para Él. Hemos sido hechos uno con Él.
¿De qué hemos sido redimidos? De todo linaje, de toda herencia espiritual, de toda herencia, de todo aquello que te ata, de todo arrastre que tú has venido trayendo por años y años, todo linaje y toda lengua. Ya recordamos que antes de la Torre de Babel, ¿verdad? Todos tenían una sola lengua. Y vino el pecado de hacernos de un nombre y levantarnos una torre de Babel. Y ahí Dios dividió todas las naciones, todos los pueblos según las distintas lenguas. Pues aquí está diciendo que nos redimió de todo linaje y toda lengua. Ahora somos de una sola lengua. La lengua, el idioma. Ahora nos podemos entender, pero ¿en base a qué? A que fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. Gloria al Señor. Y pueblo y nación. Ese himno que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allá no hay necesidad. Allá llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será mi consolador. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos uno. Un Dios, un Señor, una fe, un cuerpo de herederos del reino, el cual es otro término para referirse a un cuerpo de creyentes. Dios verdaderamente no hace acepción de personas. Mis amados, que el espíritu de unidad en Cristo Jesús habite en nuestras vidas para que su amor fluya en tal manera que erradique todo espíritu de favoritismo y parcialidad en su amada iglesia. Que el espíritu de unidad sea en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Que nos podamos ver ahí donde estamos, porque el Señor ahí nos ve, ahí donde estábamos, y Él extendió su mano hacia nosotros en misericordia por el poder de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te reconocemos a ti como Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que todo don y toda buena dádiva provienen de ti, Señor, y esta palabra que tú nos has hablado en el día de hoy, que Señor tú no sea más que un desafío, sea una vida, Señor, y que haya una decisión en cada uno de nuestros corazones para seguirte a ti, para honrarte a ti, Señor, en contra del espíritu de división, en contra del espíritu de favoritismo y de parcialidad en medio de la iglesia. Señor, gracias por el don inefable en Cristo Jesús, por tu salvación, esa salvación tan grande que hemos recibido, el don de la redención en Cristo Jesús para ti, Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por la unidad del cuerpo, gracias por mis hermanos, gracias por cada una de las familias aquí representadas, gracias por cada una de las naciones aquí representadas. Señor, bendecimos a cada una de nuestras naciones. Pero Señor, gracias porque en Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo Jesús, nos has hecho una nación santa, que hemos alcanzado misericordia para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido por ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida tuya. Gracias, Señor, porque en ti vivimos, somos y nos movemos. Gracias, Señor. Permite que esta palabra taladre lo más profundo de nuestro corazón para ponerla por obra. Señor, para salvación, aún para salir de nuestra zona de confort, para salir de nuestra comodidad y entrar a un pueblo que realmente necesita oír de ti, de esas palabras de esperanza en Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.